Buenas tardes, profesora. En este video voy a explicar brevemente cómo calcular el sueldo neto de un trabajador utilizando pseudocódigos en PCInt. Comencemos leyendo el problema para entender qué nos piden y luego implementaremos la solución paso a paso. El problema nos pide calcular el sueldo neto de un trabajador considerando el sueldo base, bonificación por movilidad y descuento por el AFP, que es el 13%. En este problema se debe calcular el sueldo neto de un trabajador considerando tres conceptos o variables. El sueldo base, una modificación por movilidad, un descuento por la AFP, que es el 13%, que se aplicará sobre el sueldo base. El sueldo será la suma del sueldo base más la bonificación por movilidad menos el descuento de la AFP. Vamos a desarrollar este problema en pseudocódigo, paso a paso. Para ello, vamos a abrir PCInt. Aquí ya tenemos abierto. En el título vamos a poner calcular el sueldo neto. Eso es lo que nos pide, ¿no? Calcular el sueldo neto. Luego de ello ponemos el comando definir, donde vamos a poner las variables. Sueldo neto, sueldo base, coma, bonificación, bonificación por movilidad, descuento de la AFP y sueldo neto. Y el sueldo neto. Neto, ahí está. Estas variables vamos a poner como real, ahí está. Luego pedimos al usuario que ingrese su sueldo base. Esta será la cantidad principal sobre la que se calculará el descuento de la AFP. Entonces ponemos el comando escribir y ponemos al usuario que ingrese el sueldo base, sueldo base, sueldo base. Está, el sueldo base. Ahora, para que pueda almacenar los datos, ponemos el comando leer y ponemos sueldo base. Luego, de esa misma manera, para pedir la bonificación por movilidad, esta es una asignación extra que recibe el trabajador para cubrir gastos de transporte u otros. La sumamos al sueldo base. Entonces, ponemos el comando escribir y pedimos al usuario que ingrese la bonificación por movilidad, ahí está, movilidad. Ahora, para que pueda recoger los datos, ponemos el comando leer y ponemos bonificación por movilidad. Ahí está, por movilidad. Luego de eso vamos a calcular el descuento del AFP, no, el descuento por el AFP, perdón, que corresponde al 13% del sueldo base. Eso lo vamos a hacer multiplicando el sueldo base por 0.13. Para ello vamos a escribir en el pseudocódigo descuento por el AFP, flechita hacia la izquierda, escribimos sueldo base por 0.13. Ahí está, 0.13. Ahora, para calcular el sueldo neto, sumamos el sueldo base y la bonificación por movilidad y le restamos el descuento por el AFP para obtener el sueldo neto. Para ello escribimos en el pseudocódigo sueldo neto, flechita hacia la izquierda, entre paréntesis, sueldo, sueldo base, sueldo base más, más la bonificación por movilidad. Eso menos el descuento de la AFP, ahí está. Y finalmente mostramos el sueldo neto al usuario, poniendo el comando escribir
y pedimos al usuario que ingrese el sueldo neto es, dos puntos, comillas, sueldo neto, sueldo neto. Ahí está, sueldo neto. Y así es como terminamos este pseudocódigo, este algoritmo, lo que todo llega a un fin proceso. Ahora que ya tengamos el pseudocódigo completo, vamos a explicar cómo lo realicé. Primeramente, ponemos el algoritmo o proceso, que es lo que nos pide, calcular el sueldo neto. Luego, colocar las variables, que son sueldo base, modificación por movilidad, descuento de la AFP y sueldo neto. Eso lo vamos a llevar como un dato real, para así poder almacenar los valores que se van a ingresar y calcular. Al solicitar estos datos al usuario, pedimos al usuario que ingrese dos valores que son el sueldo base y la bonificación por movilidad. Al calcular el descuento por la AFP, se calcula el 13% del sueldo base como el descuento de la AFP. Al alcanzar el sueldo neto, se obtiene sumando el sueldo base y la bonificación por movilidad menos el descuento de la AFP. Y así finalmente mostramos el sueldo neto resultante, que ponemos el comando escribir, ponemos el sueldo neto es y el sueldo neto que nos va a mostrar en pantalla, ¿no? Aquí podemos ver el diagrama donde pusimos el algoritmo proceso, que es el calcular el sueldo neto, donde ponemos el comando definir sueldo base. Acá es donde decimos que al usuario que ingrese el sueldo base, donde se puede almacenar los datos, el comando leer, donde pedimos que ingrese la bonificación y donde pedimos que ingrese el comando leer. Y acá para calcular el descuento del sueldo, y acá para calcular el descuento de la AFP, y acá para calcular el descuento del sueldo neto. Y finalmente aquí ponemos que para que puedan presentarse en la pantalla, es que ponemos el comando escribir, el sueldo neto es y fin algoritmo. Ahora vamos a hacer algunas ejecuciones. Vamos a poner el sueldo base, que va a ser de 1.500, y vamos a poner una bonificación por movilidad 300. Y el sueldo neto es 1.605. Otra ejecución vamos a poner sueldo base 2.000 y una bonificación por movilidad 500. Ahí está. Y el sueldo neto es de 2.240. Para la última ejecución vamos a poner 1.000 como sueldo base y una bonificación por movilidad 200. Y la bonificación y el sueldo neto nos sale 1.070. Como hemos visto, este programa calcula de la manera más sencilla el sueldo neto de un trabajador, tomando en cuenta su sueldo base, una bonificación por movilidad y el descuento por el AFP. Esto nos permite obtener el valor que el trabajador finalmente recibirá de estos descuentos. Ahora vemos el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos piden calcular el IMC de una persona solicitando su peso en kilogramos y su altura en metros. Y luego que mostremos el valor del IMC. Lo que debemos hacer en este ejercicio es crear un programa que pida al usuario dos datos, su peso y su altura. Luego, con esos dos datos, calcular el IMC usando la fórmula peso dividido entre la altura por altura. Y así finalmente mostrar ese resultado en pantalla. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir PSeInt y empezar a escribir el pseudocódigo. Lo primero que haremos es definir las variables, ¿no? Abrimos PSeInt. Primeramente ponemos el título, que va a ser calcular IMC, porque es lo que nos piden, calcular IMC. Está. En el comando definir vamos a poner las variables. Definir peso, altura y IMC. Ahí está. Eso vamos a poner como real.
como real. Ahí está. Luego ponemos el comando escribir, y pedimos al usuario que ingrese el peso, que ingrese el peso en kilogramos. En kilogramos. Ahí está, en kilogramos. Y ahora, para que pueda almacenar los datos, ponemos el comando leer, ponemos peso. Ahí está. De igual manera, vamos a poner el comando escribir y pedimos al usuario que ingrese, pedimos al usuario que ingrese la altura en metros. Ahí está, en metros. En metros. Ahí está. Para que pueda también almacenar los datos, colocamos el comando leer y ponemos altura. Ahí está. Ahora, para calcular el IMC, ponemos IMC, flechita hacia la izquierda, peso, slash, abrimos paréntesis, disculpe, abrimos paréntesis y ponemos altura, la fórmula, altura por altura. Ahí está. Ahí está, altura por altura. Y finalmente ponemos el comando escribir para que nos muestre el IMC. Ponemos el comando escribir y pedimos al usuario que ingrese el IMC. IMC, ahí está. De esta manera terminamos el algoritmo. Lo que hicimos fue definir tres variables de tipo real, que son peso, altura y IMC. Luego de eso usamos el comando escribir para mostrar el mensaje al usuario pidiendo primero el peso en kilogramos. Después de eso usamos el comando leer para guardar el valor que el usuario ingresó en la variable peso. Todo ese mismo procedimiento se repite para la altura. Luego, con esos dos valores, se hace el cálculo del IMC usando la fórmula peso dividido entre la altura por altura. Y finalmente se usa el comando escribir para mostrar el resultado del IMC en pantalla. Ahora, como podemos ver, aquí está el diagrama de flujo, donde ponemos algoritmo, definir IMC. Acá está el comando definir, ingrese el peso en kilogramos, donde ponemos el comando escribir, donde almacenan los datos es que acá pone el comando leer, y ahí que está y así sucesivamente, donde está acá el comando escribir, leer y cómo se calcula el IMC, y para que nos muestre el resultado del IMC. Vamos a hacer algunas ejecuciones. Nos pide que ingresemos el peso. Vamos a ingresar un peso de 70 kilogramos y una altura de 1,75 m. 75. Ahí está. Y el IMC nos da 22,85. Para la segunda ejecución vamos a poner un peso de 85 kilogramos y una altura de 1,70 m. 1,70. Ahí está. Y el IMC nos da 29,41. Y para la tercera ejecución vamos a poner un peso de 73 kilogramos y una altura de 1,50 m. 1,50 m. Ahí está. Y el IMC es de 32,4. De esa manera el programa permite calcular de forma rápida el IMC de cualquier persona, con solo ingresar dos datos y los variables.